Hoy nos vamos a sumergir en uno de los misterios más fascinantes de la biología. ¿Cómo se construye desde cero el órgano más complejo que conocemos? Vamos a descifrar juntos ese plano maestro. Ok, ¿cómo vamos a abordar esto? Bueno, primero vamos a ver la magnitud del desafío. Luego seguiremos el proceso de construcción, desde los cimientos, el tubo neural y las señales que lo dirigen, hasta cómo se va mapeando todo el sistema. Y para terminar, veremos cómo se le da a cada neurona su identidad y, lo más interesante, cómo ese plano inicial interactúa con la experiencia. Para que nos hagamos una idea de la complejidad, pensemos en esto. En el cerebro de los mamíferos podríamos estar hablando de más de 1000 tipos diferentes de neuronas. 1000, cada una con su función específica. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que a partir de una sola célula, de un óvulo fecundado, se pueda construir algo tan increíblemente complejo como el sistema nervioso? Empecemos por el principio. Sección 1. Un gran desafío celular. Vamos a ver de qué materiales estamos hablando. A ver, muy al inicio del desarrollo, el embrión se organiza como en 3 capas fundamentales. Se llaman capas germinales. Y la que nos interesa para esta historia es la de más afuera, el ectodermo. ¿Por qué? Porque de ahí va a salir no solo la piel, sino todo, absolutamente todo el sistema nervioso. Muy bien, ahora vamos a la sección 2, la formación del tubo neural. Podríamos decir que esta es la primera gran obra de construcción. El proceso se llama neurulación y es visualmente increíble. Imaginen una lámina de células, esa es la placa neural. De repente, el centro de esa lámina empieza a hundirse, formando un surco. Los bordes, a los lados de ese surco, comienzan a levantarse, como si fueran 2 olas a punto de chocar. Y ¡zas!, se fusionan arriba, cerrando el surco y formando una estructura hueca, el tubo neural. De ese simple tubo saldrá todo el cerebro y la médula espinal. Es la base de todo. Ok, ya tenemos la estructura base. Pero, ¿cómo saben las células qué hacer? De eso se trata la sección 3, las señales maestras del cuerpo. Aquí se pone buena la cosa, porque vamos a ver la lógica detrás de todo esto. Tenemos que viajar a 1924. 2 científicos, Spemann y Mangold, hicieron un descubrimiento clave. Encontraron un grupito de células al que llamaron la región organizadora, que funciona básicamente como el jefe de obra en una construcción. Va por ahí dando órdenes y diciéndole a las demás células qué tienen que ser. Y acá viene un giro de guión espectacular. Por mucho tiempo, la ciencia buscó la señal que le decía a una célula, conviértete en neurona. Dieron por hecho que debía existir una señal de activación. Pero, sorpresa, estaban buscando lo contrario. Resulta que el plan por defecto, la configuración de fábrica de una célula del ectodermo es ser una neurona. Se convierte en neurona de forma automática, a menos que reciba una señal que se lo prohíba. Así que lo que hace la región organizadora es genial. Envía señales que bloquean a los bloqueadores. Básicamente le quita el freno de mano a las células para que sigan su destino neural. Una lógica inversa pero súper eficiente. Bien, ya sabemos cómo se forman las neuronas. Ahora hay que ponerlas en su sitio. Vamos con la sección 4, el mapeo del sistema nervioso. Es hora de dibujar el mapa. Para que cada célula sepa dónde está y a dónde ir, el embrión establece un sistema de coordenadas químicas. Piensen en un GPS biológico. Hay 2 ejes principales. Uno que va de la cabeza a la cola, el rostro caudal, que se define por la concentración de unas proteínas llamadas WNT. Mucho WNT significa cola, poco WNT significa cabeza. El otro eje va de la espalda al vientre, el dorso ventral, y usa otras señales, la famosa Sonic Hedgehog o SSH para la parte ventral y las BMP para la parte dorsal. El término técnico para estas señales es morfógeno, y la idea es bastante intuitiva. Un morfógeno funciona según su concentración. No es un simple interruptor de sí o no. Es más bien como pintar por números. Si hay mucha concentración de la señal, la célula se pinta de un color, o sea, se convierte en un tipo celular. Si hay poca, se pinta de otro. Es un sistema de gradientes químicos súper elegante. Pongamos un ejemplo concreto con la proteína Sonic Hedgehog en la médula espinal.
Las células que están bañadas en una alta concentración de SHH se convierten en un tipo específico, las de la placa del suelo. Las que reciben una dosis media se transforman en neuronas motoras y las que apenas reciben un poquito se convierten en interneuronas. La misma señal, tres destinos diferentes. Todo depende de la dosis. Ya tenemos las neuronas en su sitio. Ahora toca darles un trabajo específico. Entramos a la sección 5, asignando la identidad neuronal. Es el momento de crear a los especialistas. ¿Y cómo se hace esto? Pues con una familia de genes maestros llamados genes OX. Piensen en ellos como si fueran códigos postales genéticos. Le ponen una etiqueta de dirección a cada célula según su posición en el eje cabeza-cola. Gracias a ellos, una neurona motora que controla un músculo de la cara sabe que no es lo mismo que una que controla un músculo de la pierna. Para que se vea lo potentes que son, miren este ejemplo en el cerebro posterior de un ratón. En una región específica, el rombómero 4, normalmente se activa un gen llamado HOXB1. Cuando este gen está encendido, las células de ahí se convierten en las neuronas motoras faciales correctas, las que controlan los músculos de la cara. Ahora, ¿qué pasa si se apaga ese gen? En un ratón mutante donde HOXB1 no funciona, las células del mismo lugar, del rombómero 4, se confunden, cambian de identidad y se convierten en otro tipo de neuronas, las motoras del trigémino. Un solo gen. Eso demuestra lo absolutamente vital que es esta etiqueta genética para definir la función de cada neurona. Pero la historia no termina con los genes. El plano maestro es increíble, pero también es flexible. Y con esto llegamos a la última sección. El plano se encuentra con la experiencia, naturaleza y entorno, cara a cara. Pensemos en la corteza cerebral, la parte más externa del cerebro. No nace como una página en blanco. Genéticamente, ya viene con un borrador, una especie de protomapa que esboza dónde van a estar las áreas funcionales. La visual por aquí, la motora por allá, etc. Pero, y este es un gran pero, ese mapa inicial es solo un borrador. La experiencia lo refina. El ejemplo clásico es el de los roedores. En su corteza somatosensorial se forman unas estructuras llamadas barriles. ¿Y saben qué? Cada barril corresponde exactamente a uno de sus bigotes. Este mapa se dibuja con la información sensorial que llega de sus bigotes justo después de nacer. Lo más alucinante es que si se toma un trozo de corteza que iba a ser visual y se trasplanta esa zona, ¿desarrollará los barriles en respuesta a los bigotes? Esto nos dice algo fundamental. El plano genético está diseñado para ser moldeado por la experiencia. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. Si nuestro plano biológico es tan increíblemente adaptable a la experiencia desde el principio, ¿dónde están realmente los límites del aprendizaje, de la recuperación, de la plasticidad de nuestro cerebro a lo largo de toda la vida? La respuesta quizás todavía se esté escribiendo.